Sí, por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Empezamos el día ante un sitio único en Galicia, único en España y único en Europa. Os preguntaréis por qué. Solo hay un río que desemboca al mar en forma de cascada. Es el río Sayas, está aquí en Galicia y hoy tenemos el placer de visitarlo. Realmente sí que es una suerte que estemos hoy aquí, porque hace unos años hubo un problema. ¿Qué pasó? Se secó Se quedó seco. Se quedó seco. Construyeron una presa unos 200 metros más arriba que cerró completamente el caudal del río Sayas y por aquí dejó de transcurrir el agua, la cascada se... Sí, de hecho solo la abrían los domingos el caudal para los turistas. Sí, y hubo muchas presiones de grupos ecológicos y medioambientales que finalmente consiguieron que en 2011 se obligase a dejar un caudal permanente que mantuviese la cascada y el río vivo. Bueno, vamos a acercarnos ya del todo, porque estamos nada, a 50 metros y es muy interesante ver cómo no hay nadie y esto en verano está muy lleno. Mira, hacen tours de kayak ahí. Sí, si estáis por aquí, recomendamos. Escribid a nuestros amigos de Kayakezaro. Sí, un máquina. Muy buenos tours. Sí, Santiago, la verdad que es un tío muy agradable. No lo conocemos. ¿Cómo cae el agua? ¿Cómo cae el agua? Tiene 40 metros de altura la cascada. Y directamente, como veis aquí, este agua que hay aquí, eso es mar. En el vídeo de la semana pasada hubo muy poca moto, no hicimos nada de moto porque fue más exploración, la verdad que nos encantó. Y como sabemos que os encanta la moto, sois unos amantes del motociclismo, vamos a dedicarle hoy casi todo el día a estar encima de la moto. Así que os vais a aburrir. No, tenemos un par de paradas muy chulas también. Es verdad. Es que... Es verdad, mejor, tenemos paradas muy chulas hoy, sí, no lo sí, estaba sí, diciendo. Sí, tenemos sí. unas paradas, bueno. Lo vais a flipar. Sí. Vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Sí. A la Segunda Guerra Mundial. Sí. Mira, mira el mar, mira. Buah, espectacular. Wow. Mira, momento ideal, ¿eh? Ya estamos encima de la moto y nos recibe el día con estas vistas. Acabamos de salir de la cascada, que debe estar por ahí abajo. Y voy a dejar de prestar atención al mar, que me voy a quedar a comer una. ¿Vienes? ¿Cerquita? Sí, cerquita. Top. ¿Sigue cerquita? Sí. Ah, joder. Cerquita. O sea, si doy un frenazo te llevo puesto. No. Entonces no vienes tan cerca. Claro, pero que hay que mantener la distancia, luego nos pasa lo que nos pasa. No, si estuviésemos compenetrados, si yo doy un frenazo tú ya lo sientes, ¿sabes? Antes de que lo dé. No, pero no somos gemelos para eso. Ah, no, por ahí arriba. Ay, No, para. Joder, macho. Antes lo decimos, antes lo llevas puesto. Bueno, pero te dije que paras. ¿Qué? Ya, pero... A ver. ¡Ay! ¿Qué? Una vallita. ¡Hostia! Te toca bajar. Vale. Opa. Pero mira, si no subimos por aquí ya está. Uy, ¿Por dónde? Por aquí. Sí, pero luego no baja, ¿no? Bueno, pero saltas. Opa. Ah, igual baja. Bueno, yo por lo que sea prefiero bajar por aquí. Uy, pues igual no, ¿eh? Que sí, hombre, que eso abre. Sí, Tienes pues que rotarlo, no está rotando. Está oxidado, ¿eh? Ahora. Pasa. Buena. Ya, pero frena y baja a cerrar, crack. Ya. Ya lo que va a hacer, ¿eh? Nada, aquí el gorrinillo. Se vieron tanto las intenciones. Sí. Pero vas fatal. Uy.
tenemos un anuncio importante que hacer a nuestros seguidores más aférrimos. ¡Que nos vamos! ¡Nos vamos! Nos vamos a Portugal unos días, al norte de Portugal. De viaje 5 días por el norte de Portugal, acampando. ¿Y qué significa esto? Que vamos Videitos. a tener 5 vídeos. Uepa, yo también hice lo mismo que tú. Un vídeo de cada día que estemos por ahí. Uf, ¿cómo está aquí? ¿Al final contamos lo de Portugal o no? No sé. ¿Eh? No sé. Uf, te acabas de poner un poco lento, así te llevo. Bueno, pues deja la distancia. ¡Epa! Sarquito. ¿Eres vasco? Hostias, qué mal elegí la línea ahí. Me subo para la buena, Venga, hasta luego. O sea, ahí te digo, la línea... Mira las vistas, mira. Yo no estoy para mirar. Yo no estoy para mirar. ¡Hostias! Casi te veo en el mar. Yo llevo el corazón que se me sale, En un puño. Sí, Tanto, Sí. Mira aquí las piedras. ¿Qué será esto? Sí. Mira. Paradita aquí. Es un monolito. Sí, un mamoncito. Bueno, no tiene nada, la verdad. No. Mira, se ven allá al fondo las... ¿Cómo se llama la cosa esa? Donde crecen los mejillones. Bateas. Se ven allá al fondo bateas. ¿Las ves? Paradita técnica aquí para enseñar las vistas. Tenemos de fondo la playita. Estamos en la ría de Muros en Oia. Podéis ver al fondo unas bateas. ¿Qué son unas bateas para la gente que no lo sepa? Porque es algo muy característico de Galicia. Son los cultivos en el mar. Sí, es como un huerto marino, pero en vez de plantar tomates y lechugas, ¿qué plantas? Pues mejillones, vieiras, zamburiñas. ostras. Y nada, en todas las rías gallegas están presentes y es una parte fundamental de la cocina cultivo, de esta sí. zona. Seguimos con la moto. Dijimos que íbamos a ver algo de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí estamos. Pero bro, esto es una mina, ¿qué tiene que ver? Pero huele bien. Respira profundo. ¿A qué te huele? Uf, me estoy mareando, me huele a metal químico. No, huele a historia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? A ver, Porque ¿qué es estamos esto? en una mina de wolframio. Ah, el wolframio. Sí. También se conoce como tungsteno, ¿no? Correcto, muy bien también. ¿Y por qué tiene una importancia y una conexión con la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, esta mina, financiada por los británicos, era muy interesante, ya que el wolframio se utilizaba para reforzar los tanques, para hacer munición perforante, y entonces se exportaba. Este es uno de los metales más densos y con el punto de fusión más alto, lo que lo hace ideal para su uso militar. Mira, Pero no solo eso, cada uno lleva un poco encima. ¿Por qué? Cada uno lleva una pequeña pieza de tungsteno en el motor de vibración del móvil. Ahí Mira. no lo sabías. Un tanque de combustible. Tanque de combustible. Mira, yo que estoy sin gasolina... Mira. traemos aquí Tráetela. la moto ya, Tráetela. Pero esto que lleva... Esto es gasolina 95. Yo no me fío. Yo por lo que sea, eso no se lo voy a echar a mi moto. A ver, tráetela aquí. Mira, aquí tienes algunas partes de la mina. ¿Sabes que durante la Segunda Guerra Mundial aquí hubo un poco como la fiebre del oro del oeste, pero en Galicia? Sí. Cuéntanos. Porque por la noche la gente se colaba en la mina para robar el tungsteno y contrabandearlo hacia la Alemania. Sí, y yo por lo que vi, de repente luego la gente pues aparecía con un cochazo, porque lo que vendías ganaban vendiendo como el... un saco de tungsteno, te pillabas una casa ya. Sí, te hinchabas. Entonces... Ese ya, ¿no? Hemos venido a esto. Claro. ¡Saca la pala!
La verdad que es un complejo grande, bastante grande. Está cerrado bastante bien todo. Yo no veo ningún punto para entrar. Tampoco tengo mucho interés. Sí, y pone que está videovigilado. Sí. Así que mira, saluda. Se ven, ¿Sí? ¿sí? Se No. ven huellas en el suelo. Y Ya, es eso porque... no le interesa a nadie, venga. Nos damos a la moto. ¡Ya! Sí. Pero tú eres un piernazo. ¿Qué más quieres tío. contar aquí, bro? Buah, ¿Qué? no sé. ¿Qué? Ya Vale, contamos pues un ya poco la está. historia de la mina. A ver, cuenta, ¿qué quieres contar? ¿Qué? Ya está. Hay huellas. Vienen a hacer labores de vez en cuando de mantenimiento, concesiones. Vale, Así. tío. ¿Qué? Mejor que... Esto es la videovigilada. Saluda. No, eso lo cortamos. He salido. Espérate. 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 Ah, sí, es que cogimos la entrada que no era. Buah, que no he salido, tío. ¿Por? Esto es tétrico. ¿Por qué no tengo tracción aquí ninguna? Joder, está pisando toda la caca, qué asco. Ahora sí, ¿ves? Ahí van las lacunas. Ahí va ahí. Uy. La zona donde perdimos el dron. Lo tenéis en el vídeo 2. ¿Qué? ¿Se te cortó? ¿Estás aquí? Sí, yo estoy. Ah, es que, claro, nosotros cuando hacemos esto normalmente lo sabemos hacer en el sentido contrario. ¡Ostras! Uy. Nos adentramos al bosque. Vamos para allá. Voy a dar distancia. Uf, vaya socavón ahí. Será ¿Eso el te mío. enterraste? Sí. Sí, por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ostras! No, todo bien, que la salvé. ¿Pero por qué te enterraste tú también? No me caí. Sí, ahí está mi moto, en ese agujero que está a tu lado. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor, te lo pido. Uf. No la he subido yo solo. A ver. Me viniste a hacer un homenaje aquí, ¿no? Sí. Porque ahí, aquí, es que aquí encuadré la moto y con la pala, aquí para sacar el agua y el barro. Ostras. Uf, lo veo. Ay. Date la vuelta por aquí. Aquí yo con la pala, mira, hice ese riachuelillo. Sí. No es que aquí delante hay un riachuelo para desahogar el agua. Y aquí está mi Pero moto. esto está bastante seco ya. Tenía que haberme tirado al agujero, en verdad. No, yo creo que tienes que haber venido por aquí. Sí, elegí muy mal la línea. O sea, me cagué también. Uf, pero voy a hacer una caída que te quedaba sepultada bajo la moto. Hostia. Sí, pero la salvé bastante bien. Sí. No, saca contacto. Para que la gasolina la... Pero en realidad no se cayó la moto, ¿eh? Me caí yo. ¿Qué dijiste? ¿No se cayó la moto? ¿Te caíste tú? Sí. Qué moral, ¿no? No se cayó la moto casi. A ver, vamos a ver la repetición. No la veamos, no. Repetición. Sí, por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues sí. El bar nos dice que os caísteis los sabe? dos. Que haya querido sal, bro. Pero escúchame una cosa, tú eres un hijo de puta. ¿Por? Porque yo me metí por una línea terrible. Es que yo me intenté apoyar en el suelo y vi que no había suelo. Y dije yo, bueno, pues para abajo. Tú en el agujero y me queriste ir a hacer un homenaje, ¿no? Sí, a ver, realmente sí. Me dejaste unas flores ahí. Para despedir el vídeo nos hemos venido a una playa fluvial. Que de playa tiene poco. Porque... No, mira. Playón. Yo ahí... Cuidado. Yo ahí pongo la toalla y espectacular. La mochila está ahí. La mochila. Bueno, tenemos a nuestras espaldas el puente colgante más alto de toda Galicia. Estamos en El río Ulla, El río Ulla. Y el puente es el Chirimbao, el Chirimbao. Vamos a dejar el vídeo por aquí, esperamos que os haya gustado. Hoy ha habido mucha más moto que otros días, la verdad, lo echábamos de menos. Y Yo nada. tengo una cosa que Sí, decir. Cuéntanos.
Chavales, que nos vemos en Portugal. Sí, los próximos vídeos van a ser en Portugal ya dentro de 2 semanas, así que estad atentos, suscribiros y no os lo perdáis. Y darle a like. La mano sobraba, tío.